Esto es Histopia Historia. Un viaje apasionante por el pasado. Un recorrido por nuestra historia. Un programa dirigido y presentado por Juan Ramón Ortega y producido por Francisco Rodríguez. Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos una tarde más a vuestro espacio radiofónico dedicado exclusivamente a la historia. Esta tarde tenemos unos temas muy interesantes, pero antes de comenzar os recordamos que si no nos podéis escuchar en el horario habitual de las emisoras que se emite el programa, Onda Local Andalucía y Radio Inaja, podéis encontrarnos en su página oficial, blog y aplicación para el móvil, como en las redes sociales y en el blog del programa y su aplicación para iOS. Soy Juan Ramón Ortega y con Francisco Rodríguez en el equipo técnico comenzamos. Ahora vamos a cambiar de historia porque la que vamos a conocer es bastante interesante e intrigante, puesto que se llama Espías de Sangre, y por eso tenemos aquí también a su intrigante autor Isaac de Chiquerra, que nos acompaña esta tarde. Muy buenas, Isaac, y bienvenido a Histopia Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias, Juan Ramón, por tenernos aquí. Muchas gracias a ti por apartar de tu tiempo para poder estar aquí con nosotros, bueno, y explicarnos este libro, esta novela, porque mira, lo primero que te voy a preguntar es lo siguiente. He visto tu vídeo promocional de la obra Espías de Sangre en YouTube. Desde aquí animo a que lo veáis porque es espectacular, y además invita a que podamos leer el libro. Pero ¿qué es? ¿Novela o ensayo? Porque nos dices ahí que hay 8 años de escritura para 900 páginas de hechos reales. ¿Esto cómo se ubica? Tradúcenoslo a nosotros, a los que queremos leer tu libro. Bueno, eso es el resultado. El resultado obviamente es una novela histórica basada en hechos reales, que sí es desconcertante por el volumen de información y de trabajo que ha supuesto, ¿no? La historia de cómo surge esto es también es un bonito relato, ¿no? Tiene su magia, ¿no? En realidad yo estaba con una persona que, bueno, seguramente el cansancio que tenía acumulado y que delataba su voz, pues ayudó a confesarme en aquel momento aquella increíble historia, ¿no? Y él decía, ¿no?, que la mala noticia de la grave enfermedad de su padre había aconsejado que fuera a vivir con él a su casa, y bueno, que la evolución a peor de su estado pues no tardó en mostrarse con toda su dureza, y en esa situación pues las ganas de socializar disminuyen, no tenía ganas de hablar y no estaba animado a participar de casi ningún tema. Pero uno de los temas que le agradaba a esta persona era volver a mirar las viejas fotos, los recuerdos antiguos que se amontonaban en un baúl, y ahí empecé a anotar, ¿no?, de forma desordenada comentarios y demás, ¿no? Entonces, estos comentarios, la mayor parte se componían de personajes de su familia, de sus abuelos, de sus bisabuelos, que costaba a veces incluso identificar en algunos casos. Y por lo visto, un sábado por la tarde contaba que mientras tomaba un café, en una foto aparecía su padre junto a un desconocido, y se quedó algo desconcertado al verla, ¿no? Y entonces quizás como si hubiera olvidado que existía, ¿no? Y en esa situación, ambos, que vestían con trajes de la época y sombreros y posaban sonriendo a la cámara, ¿no?, y estaban apoyados en la barandilla de un barco, mientras sostenían, ¿no?, gabardinas de esas antiguas, de gris claro, oscuro, ¿no? Y pregunta entonces esta persona, dice, oye, ¿quién es el que está al lado del abuelo? Y entonces contesta a su padre, dice, es Joaquín. Dice, el espía. Dice, ¿cómo que el espía, no? Dice, ¿quién es ese? Y entonces en ese momento parece ser que el padre de este señor sonrió, y al poco tiempo de toda esa historia que le contaba, falleció. Al cabo de 12 meses, más o menos en el 2012, decidí yo ya investigar toda la información que me había regalado acerca de su padre, esta persona,
Y así comenzó pues el hilo de un relato, ¿no? Que acabó teniendo pues 800 páginas. ¿Por qué 800 páginas? Porque hay cientos de documentos, informes, declaraciones de personas, mapas, entrevistas. Todo esto se fue acumulando y cuando ya tenía más de 400 páginas de borrador, en el 2014 decidí por fin ordenar y pasarlo a limpio y iniciar la novela formalmente. El trabajo también ameritaba un inicio algo mágico, ¿no? Que dotara a un libro de este tipo de un aura, que yo creo que esas cosas luego se van arrastrando, ¿no? Con todo esto. Y entonces decidí empezar a escribirlo en un espacio de tranquilidad, de paz, y que lo requería. Y fui a escribir esto a Marrakech, a Marruecos, a Le Jardin de la Couturière. Una estancia fantástica en medio de Marrakech, pero luego seguí escribiendo en San Petersburgo, en Londres, en Madrid, en Lima, en Buenos Aires, en Nueva York, en Vancouver, en Barcelona, y así empezó todo, ¿no? Oye, la introducción, la verdad es que, queridos oyentes, aquí ya hay que comprarse la novela como sea, porque no solamente por la introducción que nos ha hecho Isaac, sino por la historia que parece reflejar en este momento. Bueno, cuéntanos un poquito entonces la sinopsis de la novela, Isaac, porque esto es todo lo que tú has hecho para poder crear esta obra y ahora necesitamos saber cómo se genera esto. Bueno, la realidad es que Espía de Sangre para mí es un relato fascinante, ¿no? Porque donde personajes que son comunes con sus ideales, pues se van introduciendo en las redes de los agentes dobles y se ven obligadas a luchar por su propia supervivencia, ¿no? Estamos hablando de un tiempo convulso, ¿no? De 1930 a 1970, donde las guerras y las oportunidades ahí compiten, ¿no? Es el final de la contienda española, es la Segunda Guerra Mundial, es la posguerra y la Guerra Fría. O sea, se da una serie de circunstancias en ese periodo muy potentes y a la vez pues una especie de explosión, ¿no? En la sociedad de búsqueda de paz, de mundo hippie, en la música, en todos los ambientes, porque durante demasiados años se vivió una época muy dura, muy dura. La realidad es que los personajes no eran amigos de siempre, sino que empezaron a conocerse por casualidad de la vida. Uno es de una ideología muy de derecha, católica, conservador, y la otra persona es de una ideología más bien socialista, agnóstico, muy de izquierda. Y sin embargo, por esas causas y por esas cosas que se llaman la amistad, se van guardando las espaldas, van acompañándose y en el tiempo finalmente ya solo confían el uno del otro y el otro del uno. De tal manera que siendo personas muy distintas ideológicamente hablando, sí se ayudan hasta el final, ¿no? Y están envueltos en un escenario de redes donde también hay que recordar que España, después de la Guerra Civil y durante parte de la Segunda Guerra Mundial, se convierte en un escenario, entre comillas, neutral, por donde paseaban y caminaban la URA alemana, el MI5, la CIA, los británicos, los franceses, o sea, todo el espionaje del mundo se venía a tomar café a España, ¿no? Y luego había una circunstancia muy importante que tampoco se ha escrito demasiado sobre ella, y es que prácticamente todo el mundo está en guerra, porque aunque no mandes a un soldado, te habías alineado con uno u otro bando, y muy pocos países, entre ellos España, eran declarados neutrales. Y en esas circunstancias, atravesar el Atlántico, es decir, ir de Europa a América y de América a Europa, no era posible, porque los barcos, según la bandera que tenían, pues eran detenidos por el bando contrario, sino hundidos. Y en esa situación, de los pocos, por no decir el único durante mucho tiempo, que tuvo cierta posibilidad de atravesar el océano Atlántico, a pesar de muchas complicaciones, fue España. Entonces los buques de Ibarra, sobre todo, Cabo de Hornos, el Cabo de Buena Esperanza y otros varios, cruzaban el charco, como quien dice, a Buenos Aires, a Panamá, a Trinidad y Tobago, a Brasil, desde Bilbao, desde Barcelona, desde Lisboa, desde Génova. ¿Y quiénes iban en esos barcos? Pues los dos bandos, ¿no? Iban espías de un lado, espías de otro lado, y gente que también marchaba, que huía, que volvía. Y eran de los pocos transportes civiles
que tenían la posibilidad de hacerlo. En esa situación, pues esto se convirtió como en el tranvía de los espías, ¿no? Y ninguna de las partes tenía interés en que se acabara, porque ambas lo usaban. Entonces, en ese escenario, esos barcos esconden muchísimas historias. Y en esta novela, precisamente, los protagonistas usan ese barco, son protagonistas también en esos barcos y traen secretos que no habían sido relatados, muy importantes, y que tienen que ver incluso con el hundimiento del Admiral Graf Spee, el famoso acorazado de bolsillo alemán que se hundió en el Mar de la Plata, con toda la historia que tiene detrás el almirante Langsdorff y que lo comandaba, y hay hasta una película o dos sobre el tema que es realmente apasionante, ¿no? Todas las historias que hay. Y concurre que a mí me relataron pues una serie de secretos que estas personas habían obtenido en estos momentos de trasiego, y que son realmente inquietantes, ¿no? Son realmente inquietantes y que en la novela se explican, ¿no? Bueno, no veo. Entonces, lo que me estoy imaginando ahora es a ti investigando, Isaac, sobre todos estos hechos, porque en el vídeo que hemos mencionado anteriormente dices que hay imágenes, mapas, hay documentos. ¿Cómo ha sido esa investigación para poder llegar a lanzar esos 800, 900 páginas en tu novela? Bueno, la parte importante es el hilo que me relataron en primera persona y de protagonistas vivos que lo vivieron y que he tenido la suerte de ir entrevistando y ir sumando. Además de esto, la novela se compone por secretos claves que se transmiten en figuras, en iconos, en piezas de ajedrez, etcétera, que tengo la suerte de haber reunido, y de otros tipos de documentos importantes que también demuestran pues, los hechos que relato. Además, he tenido que investigar en otros escenarios, incluso en la llamada red oscura, ¿no? En la Deep Net, donde se encuentran pues, documentos muy interesantes que a veces no son útiles para nada, pero en otras ocasiones te llaman la atención. Ahí he encontrado pues, mucha información de los campos de tortura del MI5 en Latchmere House, de información de cuando paraban barcos en puertos como Trinidad y Tobago. Piensa que un buque, por ejemplo, un barco que iba a Sao Paulo, en vez de hacer la ruta directa de Bilbao a Sao Paulo, sí. La obligación oficial de guerra era que, aunque fueras al sur de Sudamérica, a la punta, tenías que pasar por lo que se llamaba una aduana que constatara que era un barco civil, que no llevaba armas, que no llevaba militares, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos no habían puertos en todos lados que lo hicieran. El principal, uno de los importantes, estaba en Trinidad y Tobago, que es de ascendencia británica, y había que pasar por allí. Entonces el barco se dirigía primero hasta estos puertos, hasta Puerto España, y de Puerto España hacía el recorrido hacia el sur, pues parando pues en algunas plazas de Uruguay, de Argentina, de Brasil, etcétera, y hacía el recorrido a su lugar. En estas circunstancias, esta información, documentos firmados, los checklists de incluso cuando entran en prisión, lo que les retienen en un sobre, la documentación, muy detallada, información muy detallada, pues sí que existe, ¿no? Existe, y he tenido la suerte de conseguirla. Hay otra información que soy conocedor de que existe, pero no he conseguido constatarla aún, y que no aparece en la novela, por tanto, todavía. Pero hay información suficientemente potente y preocupante como para tener una novela totalmente interesante. No es un ensayo como tal, es una novela con protagonistas, con historias, con apartados de sentimientos muy sentimentales, con apartados dedicados a la guerra, pero sí creo que tiene un estilo de la construcción de la novela
que para el que le guste la novela histórica lo va a disfrutar mucho, ¿no? Porque va de alguna manera introduciendo a los personajes en cada momento gracias a multitud de anécdotas, todas verídicas, todas reales, que llaman la atención por lo popular del hecho y por lo difícil de creerse que fuera como lo relato, porque tenemos una historia totalmente, no digo que falseada, ¿no? Pero lo cuento en algunos capítulos, todos, los buenos, los malos, los de arriba, los de abajo, los de la izquierda y los de la derecha, cuentan la historia pues cuando ganan, cuando pierden no la pueden contar. Y vamos aprendiendo lo que nos cuentan, pues el escenario que le ha tocado ganar, ¿no? Y en esas circunstancias, a veces, cuando pasan muchos años y van asomando las realidades, te metes en Wikipedia y dices, esto no puede ser. Y entras en Wikipedia y dices, anda, pues siquiera. O sea, que esto es así, pues no es como me lo enseñaron, ¿no? Claro. Porque la historia es tremendamente rica, potente y tiene muchas perspectivas, ¿no? En el libro se habla de muchos alemanes contrarios a Hitler, de movimientos internos dentro del mundo alemán que fueron ejecutados, de personas al revés. Se habla de un momento, por ejemplo, en Argentina, donde ocurre la mayor manifestación pro-nazi de la historia fuera de Alemania, ¿no? Con miles de seguidores en auditorios y en las calles, ¿no? En Estados Unidos en ese momento había una agrupación pro-nazi en Estados Unidos con más de 1 millón de afiliados. O sea, la historia es la que es. Y bueno, él llama la atención ciertas cosas que, bueno, luego también a veces son las que desencadenan los hechos que hoy en día nos llaman la atención, ¿no? Cómo es que esa discriminación o esa supremacía blanca todavía en estos países. O sea, ¿dónde estamos, no? Y, claro, ¿dónde estamos? Es que hace 50 años es que era mucho peor. Es que había que recordar lo que era eso para imaginar lo que hay ahora, ¿no? Sí. Y las anécdotas y las situaciones, yo creo que son complicadas a veces de creerse, son ciertas, y el escenario de toda la historia es súper fantástica y es también verídica, ¿no? Y bueno, la pregunta que me hacías, dice, ¿dónde has podido sacar, ¿no? de toda esta información? Pues la verdad es que de múltiples sitios he tenido la suerte de poder estar in situ en prácticamente todas las localizaciones, que son muchas a lo largo del mundo, de oler los olores que se sienten en una plaza, en Lima o en Bogotá o en Trinidad y Tobago, los colores, las personas, los sitios donde se reunieron, y todo eso te va dando además una pauta y un aura y unos elementos donde poder hacer el relato que conoces pues muchísimo más adecuado, retratado en el escenario que ocurre, ¿no? Y bueno, estoy contento, ¿no? con lo que ha quedado. La verdad es que sería un privilegio de poder leer la novela y ahora visitar esos mismos sitios en los cuales tú has estado para poder ya no solamente imaginarse, sino poder tener esa sensación que tú has tenido para poder reflejarlo luego en el libro. Porque cuando has hablado, por ejemplo, de Marrakech, nosotros últimamente hemos estado allí y la verdad que se refleja completamente una historia distinta a la que te cuentan cuando tú llegas allí, ¿no? Y visitar sitios así, no estoy hablando de esta novela, ¿no? Pero de otras que a lo mejor he leído. Isaac, cuando tú has estado con toda esa investigación, tú has estado haciendo entrevistas a personas y todo para poder reflejarlo aquí, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención a la hora de que te cuenten una historia? Se está radicalizando tanto las personas que, no sé, están ya en un punto, o por lo menos lo que yo veo, ¿no? Me gusta socializar mucho, me gusta conocer no solamente a los que tengo cerca, sino también ampliar mi grado de personas, ¿no? alrededor mía, y las conversaciones están girando a un entorno que yo he llegado que personas que se estaban tomando una cerveza han salido del bar discutiendo y echando pestes, ¿no? en ese sentido, ¿no? Y entonces el ver eso me hace reflexionar, ¿no? El que ahora dos personas, por ejemplo en esta novela, completamente distintas, sean o lleguen a ser tan amigos por unas circunstancias en las cuales las circunstancias hacen que se puedan radicalizar y que sean contrarios todavía más, me llama mucho la atención, ¿no? Por eso de ahí esa pregunta. No sé si tú a lo mejor crees que
he profundizado demasiado o no, pero bueno. No, al contrario, o sea, te agradezco también. El libro es también intimista en algunas reflexiones, en algunos escenarios. Yo creo que también hay frases muy potentes en cuanto a los escenarios que ocurren también, ¿no? O sea, no todo es asesinatos y aventuras, que las hay, sino también hay toda una historia personal bueno, pues que lleva la relación de padres, hijos, familias, madres, muy, muy interesante. Bueno, tanto así que tuve la suerte de entrevistarme con uno de los hijos de los protagonistas en Cantabria. Estamos en el aeropuerto. Yo pude desplazarme en avión hasta Santander y él en ese momento vivía en Asturias y se desplazó hacia el aeropuerto y tuvimos una reunión toda la tarde allí en el aeropuerto y era increíble porque nos reunimos. Yo iba con bastante cautela porque el teléfono lo había localizado y no sabía absolutamente nada de la vida de su padre, ¿no? O sea, no sabía que había sido espía, no sabía la vida que había llevado, no sabía que había sido asesinado, no sabía, tenía una idea de un padre pues más común, de una persona que aparecía y desaparecía, sí, no demasiado atado a la familia y que en un momento determinado pues fallece, ¿no? Pues todas estas cosas en realidad cuando hablas con alguien tan cercano y te mira con los ojos de plato y empieza a entender mil cosas que le pasaban cuando era chico, dices que ahora entiendo cómo de pronto desaparecía o cómo de pronto aparecía o cómo te llevaba esa vida o cómo de pronto se iba a Francia y volvía y desaparecía y se iba a Argentina. O sea, ahora empieza a cuadrarme muchísimo de la historia de la familia y bueno, pues son escenas que son anécdotas muy, como digo, muy humanas y que enriquecen mucho, ¿no? Todo lo que pasa en el libro, ¿no? Pero bueno, yo creo que como digo antes, la novela es llamativa en el hilo puro. Luego también la historia es muy interesante, las historias que se van relatando, porque pues es un mundo donde se aclaran, bueno, se pretende ayudar un poco a enriquecer el conocimiento pues desde quién era Canaris, cuál era su actividad en España, quién era Otto Skorzeny, que acabó también viviendo en España, las relaciones que tenía con Slag y con otras personas que fueron eminencias dentro de las finanzas de Hitler y luego se mantienen, el mundo de los laboratorios, el mundo de los grandes poderes económicos, cómo nace la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que viene de unas entidades formadas en Estados Unidos y con Canadá y con Reino Unido y en Jamaica, si me apuras, donde también veraneaba el escritor de James Bond, que también hay una serie de situaciones que se relacionan que llaman mucho la atención, ¿no? Que llaman mucho la atención y que para la persona curiosa de la historia, pues yo creo que no tiene desperdicio, ¿no? Qué bien, qué bien. Isaac, he escuchado que detrás de ti hay como un movimiento en el sentido correspondiente a las dificultades que hay a la hora de poder publicar un libro mediante las editoriales. ¿Nos puedes explicar esto un poquito? Porque claro, te pregunto esto porque me ha llamado la atención porque he leído algo, pero no sé a qué se refiere o cómo poderlo. Bueno, esto sí que no se prepara en los 8 años, sino que viene luego, ¿no? Cuando uno quiere ya con la novela escrita, quiere aparecer en el mercado y quiere ser juzgado razonablemente y además con el conocimiento de que muchísimas de las cosas que se muestran no son tan buenas como uno cree o como el autor, como los autores creemos y es verdad. Y hay muchas cosas no solo mal escritas, sino historias complicadas, historias no comerciales. Y es cierto que llega un momento que todo esto, de alguna manera, te pones en manos de las editoriales y en manos de
de los agentes literarios que piensas que son los expertos, ¿no?, en todo ello. Y así debiera ser, ¿no? Pero cuando entras en ese juego te das cuenta de una situación realmente, yo diría que maquiavélica, y es que nadie quiere leer ni siquiera el manuscrito, ni el resumen, ni la historia, ni conocer. Y cuando digo nadie, digo que tú entras ahora mismo en las principales editoriales, yo voy a decir nombres porque ahí están, en Alfaguara, en Planeta, en cantidad de ellas, y cuando vas a la parte de contacto para autores, lo primero que te dicen muy amablemente es que no aceptamos manuscritos. Esa es la primera, ¿no? Dice, ¿cómo que no aceptamos manuscritos? Entonces, ¿dónde los aceptan? ¿Dónde tengo que escribir? ¿O qué tengo que hacer? ¿No? Lo mismo pasa con las grandes agencias literarias, ¿no? Hablamos de Balcells, de Bruna, de otras. Y bueno, son amables, tienen su propia política, también hay que entenderlo, y tienen toda la legalidad y legitimidad para poder hacer lo que pretendan de forma más adecuada también para sus intereses. Pero lo que sí se encuentra es un mercado absolutamente huérfano de posibilidades para los escritores. En España se producen miles de títulos nuevos al año y muchos más que no llegan ni a siquiera a aparecer. Y yo entiendo que como las editoriales están en un momento también difícil, pues lo que están es moviéndose hacia escenarios más comerciales que no comerciales. Y aquí nos encontramos con situaciones complicadas, donde dices, al final, si participas en la Isla de las Tentaciones o estás sentado en el grupo del sábado naranja o limón o estas cosas y demás, y haces una novela, da igual de lo que la hagas, ¿no? Te la van a publicar, alguien te va a escuchar y van a publicar. ¿Y qué significa esto, ¿no? Que al final nos estamos llenando de un mundo intelectual que yo creo que está siendo muy distinto a las épocas de ese boom, ya no voy a decir de los Machado o de otros terceros, sino que nos está costando muchísimo poder reunir buenas plumas de una manera importante. Pues Isaac, ha sido un placer, porque te iba a decir dónde podemos encontrar la novela y ya nos lo has declarado con tu página web, que es donde podemos adquirirla, ¿verdad? Sí, la novela está, la tienes en modo de libro electrónico y en modo de libro de papel, en tapa blanda. En breve también saldrá en casi 4.000 librerías la posibilidad de adquirirlo con tapadura. Perfecto. Pero ahora mismo ya tienes la posibilidad de adquirirlo en toda España a través de Amazon y directamente también a través de la página web que tienes el enlace para conectar con Amazon, ¿no? Muchísimas gracias, Isaac, por apartar de tu tiempo, por estar aquí con nosotros, explicarnos de esta forma tan magistral los hechos, la novela, la investigación y no solamente el movimiento que hay detrás de esta forma ahora que hay para poder publicar tus libros o tus obras. Muchísimas gracias. Esperamos encontrarnos de nuevo y a poder ser para poder disfrutar de otra conversación tan grata como esta. Bueno, Ramón, gracias a vosotros, a ti, a tu canal, y bueno, puedes contar con este escritor y con esta novela y con su mundo cuando quieras. Así que muy amable por todo. Onda local de Andalucía.